Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes conversaré con personas disruptivas, innovadoras, emprendedoras, personas que nos inspiran porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Es un gusto tener hoy como invitada a Alejandra D'Agostino, experta en transformación cultural e innovación tecnológica y social. Alejandra es consultora y docente sobre estos temas, fue socia de la práctica de capital humano y tecnología en la consultora Deloitte. También lideró la práctica de consultoría en IBM en Perú y Ecuador y la práctica de negocios en PricewaterhouseCoopers. Bienvenida Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Hola Patricia, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Igualmente, Alejandra, me gustaría aprovechar tu experiencia en la consultoría en recursos humanos para hablar sobre los trabajos del futuro. El estudio mundial de capital humano de Deloitte del año pasado nos habla de 3 tipos de trabajos del futuro. El trabajo tradicional que conocemos, los trabajos híbridos que combinan el elemento humano y la tecnología, y los supertrabajos que llevan esta relación un paso más allá. ¿Tú nos podrías explicar de qué se tratan, cómo se diferencian de los trabajos híbridos, por ejemplo, de los superjobs? Quizás darnos algunos ejemplos. Sí, claro. A medida que avanza la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, la inteligencia cognitiva, los trabajos se reconfiguran, es decir, cambian. Uh-huh. Ahora, ¿qué trabajos están tomando las máquinas? Las máquinas toman los trabajos repetitivos y rutinarios. ¿Y qué trabajos nos quedan a nosotros los humanos? Los trabajos más complejos en cuanto a coordinación, en cuanto a integración con múltiples áreas, en cuanto a uso de múltiples variables, en cuanto a manejo de excepciones, en cuanto a temas éticos. Voy a poner un ejemplo con esto de manejo de excepciones. Cuando un robot ejecuta una tarea, esta tarea está programada. Viene primero el paso 1, luego el paso 2, pero si por alguna razón hay una excepción, debe intervenir un humano, dado que los robots no pueden analizar excepciones y menos excepciones en un proceso complejo. Entonces se da una paradoja. Por un lado, la tecnología está creando trabajos commodity, con micro tareas, trabajos muy simples y al mismo tiempo trabajos muy complejos. Es decir, la tecnología está dividiendo la fuerza laboral en dos. Los trabajos muy sencillos o commodity, que muchas veces los llamamos híbridos, y los super trabajos, que son los que mencionamos recién, es decir, los que requieren coordinación, pensamiento crítico, creatividad, análisis. De estos super trabajos también están todo lo que se refiere a los temas tecnológicos y a la integración de varias tecnologías. Es decir, las personas que construyen robots, las personas que programan objetos interconectados, todo el trabajo tecnológico propiamente dicho de desarrollo, de implementación, de diseño, de mantenimiento de estas nuevas tecnologías, también está dentro de lo que se llama supertrabajos. El desafío que enfrentan las organizaciones hoy es ejecutar esta reinvención considerando a todos los actores y considerando la capacitación, el desarrollo y la adaptación de la fuerza laboral. Ese es el gran desafío. Ya, pero si hablamos de los trabajos tradicionales, o sea, entiendo que estos son los más básicos, los que tienen tareas no repetitivas o muy bien definidas, que también podrían eventualmente asumir las máquinas y según otros estudios que he leído, estos no es que van a desaparecer, sino que las máquinas podrían tener que integrarse de alguna manera a estos trabajos y algunos me imagino que desaparecerán. Y luego los trabajos híbridos, yo entendía que combinaban precisamente
estas habilidades soft o las habilidades blandas con el tema tecnológico también. Es así, y que los superjobs como que van un paso más allá, como bien explicaste, ¿no? Son mucho más complejos, tienen varias dimensiones, quizás integran un nivel más complejo de tecnología. Es así, Patricia. Los híbridos son esa conjunción, digamos, de humano-máquina, pero en general son más fáciles o más commodity, por decirlo de alguna manera. Por eso algunos autores lo llaman commodity. Son más sencillos, ¿no? Si imaginamos una persona en un proceso que justamente estudia las excepciones, ¿no? Que hace el robot, por eso yo ponía ese ejemplo, es un trabajo relativamente sencillo, ¿no? Por eso esa distinción. Claro, como por ejemplo los trabajos que se hacen en Amazon, ahora que todo está robotizado, no es que la persona desaparece del puesto, sino que asume un nuevo rol donde quizás tiene que corregir algunas cosas que está haciendo el robot, estas excepciones en el centro de distribución, por decirlo de alguna manera. Entonces me queda claro. Entonces el concepto de commodity es lo mismo que híbrido, y el superjob es el trabajo mucho más complejo, con muchas más variantes. Lo tengo clarísimo. ¿Y nos puede dar algún ejemplo de un trabajo híbrido y de un trabajo, un superjob? Sí, era como te decía recién, o sea, un diseñador o un implementador o un desarrollador, por decirlo de alguna manera, de una tecnología compleja de robots, o sea, la persona que está diseñando los robots, que está integrando un área de producción con un área de logística, es un super job, porque es un humano que está programando un robot, pero que tiene que tener en cuenta millones de variables. Perfecto. Entonces, ese sería un super job, pero una persona que está analizando las excepciones de un robot y de repente diciéndole, bueno, ahora el robot lo detengo y tengo que intervenir yo, sería como un trabajo híbrido, porque es algo relativamente sencillo y es una relación hombre-máquina, porque en definitiva está el hombre y el robot. Genial, genial, ya lo tengo clarísimo y creo que la audiencia también. Ahora, giremos hacia el liderazgo. El entorno actual realmente ha sido una prueba ácida para el liderazgo en las empresas, ¿no? Hoy se habla de nuevos requerimientos en el liderazgo que van más allá de los fundamentos tradicionales que conocemos. Y de hecho se está hablando de que las organizaciones hoy necesitan líderes que puedan navegar en la ambigüedad, liderar equipos remotos, entre otras nuevas habilidades que van surgiendo a medida que la adopción digital se va acelerando. ¿Nos puedes hablar un poquito más de las expectativas para el líder de hoy y del futuro? Sí, claro. Me gustaría empezar, como tú bien dijiste, por el contexto. El líder hoy tiene que lidiar con nuevos modelos digitales, ¿sí? Eso está provocando un cambio muy fuerte en las organizaciones, pero también tiene que lidiar con una fuerza laboral totalmente distinta. Y acá quiero hacer doble clic en lo que se llama fuerza laboral alternativa. Se usan distintos nombres para esta fuerza laboral no tradicional, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es esta fuerza laboral alternativa? Durante años se consideró el trabajo temporal, independiente, como un trabajo alternativo, pero hoy en día esta fuerza laboral está en la primera línea y debe gestionarse estratégicamente. Esta fuerza laboral incluye los trabajadores independientes, los trabajadores gig, los trabajadores crowd. Es toda una nueva fuerza laboral. El 70% de los millennials a nivel global que trabajan en un empleo a tiempo completo dicen que quieren trabajar de modo alternativo en alguna otra organización. Entonces, esta nueva fuerza laboral es una realidad. Pero ¿tenemos los procesos adaptados en nuestras organizaciones para esta nueva fuerza laboral? La respuesta es no. Entonces, el líder, volviendo al liderazgo, dijimos modelos digitales disruptivos, fuerza laboral alternativa, es decir, una fuerza laboral totalmente diferente,
¿no es cierto? Organizaciones planas, basadas en equipos multidisciplinarios, los cuales se supone que tienen que trabajar de manera colaborativa. Toda esta nueva complejidad debe gestionar el líder hoy, sin contar los temas de este año, ¿no? Esta pandemia, donde la incertidumbre, el miedo, la angustia aumentaron como nunca antes. Entonces, la tarea del líder, si bien siempre fue compleja, hoy es más compleja que nunca. Yo creo en lo personal que la encrucijada del líder es qué cosas cambio y qué cosas no, porque tampoco todo es cambio. Hoy un líder debe gestionar operaciones, debe supervisar equipos, debe tomar decisiones, debe priorizar inversiones, debe administrar ganancias, pero eso no es nuevo, también lo hacía antes. Así es. Pero ¿qué es lo que se le suma? Que se tiene que adaptar a nuevas tecnologías, liderar en la ambigüedad, en la complejidad, gestionar demografías con cambiantes y múltiples culturas, naciones, edades. Hasta hace poco ni se hablaba en las organizaciones de la importancia de la inclusión y de la importancia de contar con líderes inclusivos. Entonces, y hoy ese es un tema fundamental. Entonces, todas estas variables le han sumado complejidad. Según el último estudio de Deloitte que tú has mencionado, cuando se les preguntó cuáles son los requerimientos del líder del siglo XXI, el 81% dijo poder liderar la complejidad y la ambigüedad. El 65% dijo líderes que lideren a través de la influencia. Y la mitad, el 50%, dijo tienen que poder gestionar a distancia, y la otra mitad dijo tienen que poder gestionar hombre y máquina de manera eficiente e integrada. Fíjate que si sumamos los porcentajes dan más del 100%, porque las personas podían responder hasta con 3 preguntas, pero hasta 3 respuestas. Pero lo que quiero destacar es que había 15 o 20 opciones y casi todas se centraron en 4 ítems, que son estas palabras que las dos repetimos varias veces: complejidad, ambigüedad, influencia, gestionar hombre-máquina de manera integrada, gestionar a la distancia. O sea que básicamente refuerza lo que lo que acabas de comentar, ¿no? O sea, creo que es un mix, ¿no? De lo tradicional con lo nuevo que exige el mundo laboral o el trabajo en las empresas. Pero yo creo que también, Ale, la persona que nos está escuchando tiene que pensar, ok, esto no es solo para los líderes de la organización, eso también va a implicar un cambio en mí, yo también tengo que hacer un cambio para adaptarme a este nuevo entorno, ¿no? Entonces el liderazgo va no solo por el liderazgo organizacional, sino también creo que por el liderazgo personal, para estar preparados para enfrentar estos desafíos y esta complejidad, ¿no? Exacto, Patricia, justo te quería comentar eso. El mismo estudio, los líderes dicen que están muy preocupados por el tema transparencia. O sea, los propios líderes dicen que el 60% de ellos piensan que sus colaboradores creen que no hay total transparencia en la organización. Y el 83% de ellos piensan que no hay colaboración, que no se trabaja de manera integrada con sus pares. Entonces, evidentemente, hay mucho por hacer desde lo que es el liderazgo personal, como tú bien dices, ¿no? O sea, yo lo que creo es que el líder tiene que ser un líder que puede liderar el negocio, que puede liderarse a sí mismo y que puede liderar personas. O sea, ¿qué quiero decir con liderarse a sí mismo? Que debe conocerse a sí mismo, que debe demostrar integridad, desarrollar adaptabilidad, comunicarse eficazmente. Un líder que lidera personas, identificar talento y saber gestionarlo, desarrollar equipos de alto rendimiento, acelerar el desarrollo de su equipo, inspirar el compromiso, valorar las diferencias. Y un líder que lidera el negocio, bueno, obviamente, alguien que sabe navegar la complejidad, que lidera el cambio, que fomenta la innovación, que gestiona negocios globales, que tiene foco en el cliente, y hoy más que nunca que desarrolla fluidez digital, ¿no? Pero sí, esos tres componentes, esas 3 dimensiones son básicas. Así es. Ale, muy rápidamente,
o sea, todos estamos muy conscientes de las multigeneraciones en el trabajo, conocemos el concepto de los millennials, de los centennials, y hace algunos años se está hablando de los perennials. ¿Puedes traducir eso para nosotros y ponerlo en contexto? ¿De qué se trata el concepto de los perennials, del cual se está hablando en los últimos años? Sí, este término lo introduce Gina Appel en el 2017. Yo estoy totalmente de acuerdo con este concepto. Ella dice que hoy no importa la edad de un profesional, sino el empuje, la actitud frente a la vida, las ganas de aprender, su mentalidad de crecimiento. Entonces es alguien que vuelve a hablar mucho del concepto de aprendibilidad. Hoy las personas, más allá de la edad, si siguen aprendiendo, si siguen siendo curiosas, si tienen ganas de ir más allá, son los denominados perennials. Entonces ella hace un ejemplo muy, muy simpático. Dice que si tiene un profesional de 60 años que acaba de terminar una maestría, que es curioso, que tiene empuje y que tiene actitud positiva, y un profesional de 35 años que hace 10 años que no aprende nada nuevo, y que está en su zona de confort, se queda con el de 60 años. Entonces, esto se complementa muy bien con el pensamiento de Adam Grant, que es un psicólogo estadounidense, que dice que es un error pensar que las mentes más creativas o más brillantes son las mentes jóvenes. Dice que hay mentes jóvenes muy brillantes y mentes muy brillantes luego de los 50 años. Lo que dice Adam Grant, que complementa un poco a lo que hablábamos recién, es que llegar al máximo nivel de creatividad y de innovación depende de la personalidad y del estilo de cada persona y no de la edad. Y lo que él dice es que hay personas conceptuales y personas experimentales. Y que los conceptuales probablemente se destacan muy jóvenes, pero que los experimentales, que son los que sacan conclusiones y aprendizajes de la experiencia, son personas que se destacan cuando tienen más edad. En definitiva, nunca es tarde para destacarse y para usar la creatividad. Yo creo, Ale, en base ahorita que estás hablando de eso, yo creo que realmente, como bien dices, no hay edad y como vamos a vivir más años, entonces vamos a tener más oportunidad para seguir trabajando. Quizás no tanto, pero yo veo cada vez más, yo soy un ejemplo de ello, que yo tengo mi portafolio de actividades y así como yo un montón de gente, ¿no? Están en la docencia, están en directorios, están no sé, haciendo consultorías y yo creo que se viene cada vez más de eso y ahora con las plataformas de crowdsourcing, que ahí no importa cuántos años tengas mientras hagas el trabajo que se espera de ti, ¿no es cierto? Creo que este tema de los perennials, coincido contigo que es un tema muy, muy, muy interesante que va a tener cada vez más cabida. Para no excedernos del tiempo, ¿te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Ya que creo que quedó bastante claro el tema de los perennials para quienes nos escuchan. En el mundo, así como se cuestiona el liderazgo, también se están cuestionando las estructuras tradicionales, jerárquicas y también hasta la gestión profesional, ¿no? Las empresas, como hemos conversado, se mueven hacia modelos más ágiles, escalables. ¿Tú que trabajas en el tema de transformación cultural e innovación, me encantaría saber tu punto de vista, ¿qué tan difícil está siendo este tema de transformarse para las empresas? ¿Cuál es el obstáculo más grande para reinventarse y hacer cambios y estructuras más ágiles? Sí, a ver, es un tema complejo porque venimos de muchos años de trabajar de otra forma. Uh-huh. Entonces, nosotros mismos, los estudiosos del tema, a veces repetimos un concepto y lo tenemos claro desde lo conceptual, pero cuando vamos a ejecutar algo, lo hacemos de manera tradicional, porque Uh-huh. estamos acostumbrados a hacerlo diferente. Entonces, yo creo en lo personal que va a llevar muchos años transformarnos a organizaciones ágiles, aunque estamos en camino muchas organizaciones de ser ágiles, pero realmente es un desafío. Lo que pasa es que hay muchas aristas.
Ujú. Una organización tradicional solo mira los resultados. Una organización ágil está impulsada por el propósito. Obviamente logran los resultados, pero está impulsada por el propósito. Ahí ya hay un cambio fundamental, ¿no? Porque volviendo al tema del liderazgo, y no me quiero extender, pero otra cosa que decían los líderes en la misma encuesta que hablamos antes, es que nos siguen midiendo por indicadores duros. Mientras me sigan pidiendo ser empático, ser integrador, no trabajar en silos, pero me sigan midiendo por el EBITDA y cuánto vendí, es imposible. Entonces, de nuevo, ¿no? Si yo solo miro indicadores duros, es muy difícil poder impulsar esta cultura ágil. La cultura, de nuevo, la cultura tradicional, estructura jerárquica. La cultura ágil o organización ágil, redes de equipos flexibles, pero ahí, Patricia, te tengo una mala noticia. Los primeros que se oponen es la primera línea, porque sienten que pierden poder, sienten que pierden beneficios, que toda la vida lucharon para tener ese puesto que tenía como beneficio el carro o que tenía como beneficio X, no importa, y ahora no lo van a tener, porque la organización es plana. Entonces, quienes tienen más poder son los primeros que están en contra. Esto del trabajo en silos es una realidad y lo dice el 80 y pico% de los ejecutivos en el mundo. Trabajamos en silos, lo único que queremos es que nos vaya bien a nosotros. Pero de nuevo, está relacionado también con los indicadores de gestión y con cómo se premia a esos ejecutivos. Entonces, bueno, yo creo que la complejidad viene por ese lado, ¿no? La organización ágil tiene mentalidad de cambio, tiene aprendizaje continuo, y muchas veces, de nuevo, cuando vas a una organización y conversas con los líderes, son personas que parecería que todo lo saben, que tienen un nivel de autosuficiencia tremendo, y que no pueden decir la palabra no sé. Como que es algo prohibido, ¿no? Un tema tabú decir no sé de este tema. Entonces, bueno, es un desafío grande. Sí, y que de acuerdo a lo que estoy entendiendo es que no va a ser, ¿no?, de la noche a la mañana, y es algo progresivo porque estamos trabajando con mentalidades y costumbres muy, muy arraigadas. Pero hablando de las organizaciones ágiles, se me viene a la mente el término, o sea, así como hablamos de los super trabajos, el término de los super equipos. ¿Un super equipo es lo mismo que un equipo ágil? En realidad acá depende del autor, ¿sí? Que podamos leer, y encima las traducciones al español a veces no son muy felices, ¿Ya? pero algunos llaman super equipos a estos equipos ágiles que trabajan de manera conjunta con máquinas, o sea, hombre-máquina. Y ¿Ya? algunos llaman super equipos a los equipos ágiles, aunque no trabajen todavía con máquinas, ¿no? Ok. Pero lo importante es acá como el concepto, creo yo, de ágil, ¿no? Después le podemos agregar la máquina o se la sacamos. Pero el concepto de ágil es que es un equipo autónomo, es un equipo empoderado, es un equipo que no está estructurado, pero que está alineado, que tiene apertura para soportar la ambigüedad, para soportar el cambio, para soportar el riesgo. Obviamente son equipos que impulsan la expansión y la innovación, son flexibles, son autodirigidos, tienen altísimo grado de autonomía, no tienen un jefe, tienen lo que se llama maestro o Scrum, que muchas veces no está ni la traducción hecha, pero es algo así como un líder que está al servicio del otro. Es ese líder que dice, ¿qué necesitas para poder llegar y para poder cumplir con éxito tu tarea? No es un líder que da una orden y que grita. Ya. Pero los equipos ágiles, ojo, requieren muchas cosas también. Requieren feedback continuo y rápido. Quieren, o sea, la tarea la hice bien o no la hice bien. No me sirve saber dentro de un año si lo hice mal. Lo quiero saber ya para poder cambiar. Requieren puntos de encuentro frecuentes, requieren revisiones iterativas, requieren altos niveles de confianza, requieren toma de decisiones transparente. Y el equipo siempre tiene prioridad y no el individuo. Entonces, estos super equipos conceptualmente son muy fuertes.
Qué bueno, qué bueno. Ojalá podamos ir ¿no? cambiando y evolucionando hacia este trabajo enfocado en el propósito, en la autonomía y ojalá también poder aprender a aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial. Ale, para ya cerrar, tengo una última pregunta que si me la puedes responder en 2 minutos, logramos el objetivo de cerrar el podcast en 30 minutos para las personas que nos están escuchando. ¿Cuál es tu visión del trabajo del futuro? Imagínate que te estás reportando a trabajar en 5 años. ¿Cómo crees que sería, cómo describirías un día típico, por ejemplo? Sí, a ver, hay cosas que las imagino y hay cosas que me cuesta imaginarlas, ¿no? Porque con este vértigo que vivimos y estos cambios, sobre todo este año, como te decía, imagino estar en una organización ágil, impulsada por el propósito, con fuerte foco en el cliente externo y en los colaboradores, con equipos flexibles, que no sea una organización burocrática, que nos podamos equivocar y que podamos aprender de nuestros errores, que sea diversa e inclusiva, pero de verdad. Muchas veces se dice que la organización es diversa, pero no es diversa. Pero también me la imagino con trabajos que hoy no conocemos. Entonces, hace poco leí una nota de Harvard Business Review, que creo que la comentamos juntas, y se hablaban de trabajos que hasta me cuesta hacer la traducción de esos trabajos, entonces me cuesta imaginarlos, ¿no? Decía chatbot and human facilitator, y yo pensaba, bueno, a ver, ¿cómo traduzco este trabajo? Solo chatbot lo tienes que traducir con 12 palabras. Programa de computadora diseñada para tener conversaciones con un ser humano. Entonces, creo que hasta, no sé, nos cuesta imaginarnos esto, ¿no? O Human Network Analyst, o Future of Work Leader. Millones de trabajos que hoy no existen. Me imagino una organización donde la autogestión reemplaza la pirámide. Una organización con un propósito que evoluciona. Tampoco el propósito puede quedarse estancado. Yeah. Con un liderazgo distribuido y donde el propósito y los valores son los verdaderos motivadores y direccionadores de esa organización. Te pasaste, bien completa tu visión, muy bien fundamentada. Y yo creo que ahora que mencionas todos estos títulos y cargos que no son muy difíciles de traducir, creo que habla de la importancia de dominar el inglés cada vez más, ¿no? Y quisiera cerrar con eso, Ale, agradecerte muchísimo por acompañarnos, por compartir tanto conocimiento y ser verdaderamente una fuente de inspiración. Ay, muchas gracias, Patricia, encantada de este espacio y bueno, ojalá dentro de un tiempito podamos repetirlo, porque la verdad que me sentí muy, muy a gusto. Qué lindo, sí, nos hemos quedado cortas, será motivo para repetirlo. Puedes encontrar amplia información sobre Alejandra en su perfil de LinkedIn y si te gustó el podcast, anímate a calificarlo y compartirlo. Así ayudaremos a más personas a informarse y desarrollar un mindset de futuro en el trabajo. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.